Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y ahora les quiero compartir algunos documentos que es importante que los católicos conozcamos o todos aquellos que reconocen el valor de las religiones o de la religión católica y que quisieran que los católicos se mantuvieran fieles a su doctrina. Porque sí, efectivamente hay personas que son tan buenas y tan inteligentes que saben el valor de lo religioso, que aporta paz al mundo. Entonces, no obstante que algunas personas no son religiosas, eh, eh, como que aquilatan los valores que hacen que una religión permanezca en esta armonía que todos juntos podemos formar, más allá de lo que a veces quisiéramos de pronto que sucediera muy rápidamente, que es la unidad, ¿no? Y en todos los países, de hecho, se habla de la unidad. Podríamos hablar mejor de la armonía. Y en esa armonía, entonces, encontrar, pues, la unidad. Pero no al revés, ¿no? Porque como que la unidad se consigue tal cual solo a partir de compartir una misma verdad. Sin embargo, la armonía es permitir que cada quien, según su cultura, según su educación, según el ambiente en el que se mueve, la historia personal, familiar, comunitaria, va mostrando distintos rasgos que, que aportan a la diversidad entre todos los seres humanos, que todos somos diferentes, entre los distintos grupos, que hay diferencias, pero hay armonía. Entonces, en defensa de la armonía, algunos quisieran que cada religión conservara sus principios y fundamentos. Bueno, el tema es que tenemos que conocer de las fuentes directas la información referente al sínodo, porque resulta que se está llevando a cabo el sínodo de la sinodalidad en la Asamblea General. Comienza este 4 de octubre, termina el 29 y en una segunda etapa hasta octubre del 2024. Esto ya se ha venido llevando a cabo desde el año 2021, en las distintas naciones, donde hace presencia la Iglesia Católica, que es por todo el mundo, dispersa por todo el mundo, y las reuniones han sido diálogos entre sacerdotes, obispos, laicos, religiosas, religiosos e incluso algunas personas de otras denominaciones cristianas de la Iglesia de la Reforma. Entonces, aquí el punto es que hemos escuchado en estos días en unos medios de comunicación o hemos leído que dicen el Papa se retracta de haber dicho que no se puede bendecir a personas, a parejas del mismo sexo. Vamos a las fuentes directas. En el sínodo de la sinodalidad se van a tratar temas muy importantes, efectivamente, porque son los temas que surgen de las preguntas, propuestas, solicitudes, clamores de los distintos grupos humanos. Por ejemplo, en otras culturas hay poligamia, pero si de pronto en esa situación sucede una conversión al cristianismo y quieren ser bautizados católicos, ¿qué se hace en esa situación? O si, por ejemplo, hay parejas del mismo sexo que sobre todo son amigos, que saben amar en castidad, ¿qué se hace en esa situación? ¿Qué se hace en una situación de personas casadas por la Iglesia Católica y que viven situaciones difíciles y que a lo mejor ni siquiera se han divorciado civilmente, pero ya viven en concubinato con otra persona y sin embargo son católicos y su circunstancia y su situación es tan compleja
que posterga o problematiza el tema del divorcio y luego pues no se puede proceder a un juicio de nulidad por la Iglesia Católica si antes no hay un divorcio civil. En fin, hay temas controvertidos, que si las mujeres pueden ser sacerdotisas o mejor, si acaso solo diáconos, diáconas y diaconisas, y qué es lo que se puede hacer, cuáles serían sus funciones, ¿no? Que si puede haber sacerdotes casados. Y todo esto es muy interesante porque estamos hablando de una iglesia viva que permite que el Espíritu Santo sople, que haya este diálogo que tiene que ser pues fruto de la oración, fruto de la lectura, conocimiento, entendimiento y apego a la palabra de Dios y ver cómo vamos respondiendo como iglesia a las realidades del mundo actual. Entonces, vamos a ver este documento, que es el sínodo de la sinodalidad. Nos vamos a dejar guiar por esta página de los jesuitas, conferencia de provinciales en América Latina y el Caribe. Entonces, el 10 de octubre de 2021, el Papa Francisco convocó el sínodo de la sinodalidad para traer el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El Sínodo de los Obispos es un organismo consultivo que pide a obispos de todo el mundo que participen en el gobierno de la Iglesia, aconsejando al Papa sobre asuntos de interés para la Iglesia Universal. La palabra sínodo deriva del griego y expresa la idea de caminar juntos. Con una duración prevista de 3 años, de octubre 21 a octubre 24, el sínodo de la sinodalidad fue atravesando distintas fases de escucha y discernimiento. Francisco desea que toda la Iglesia reflexione sobre la sinodalidad, que todo el pueblo de Dios, obispos y sacerdotes, religiosos, laicos, hombres y mujeres, adultos, jóvenes, participen en la conversación sobre si estamos caminando juntos y cómo lo estamos haciendo. El 4 de octubre se abre, del 2023, se abre la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria, donde los obispos y otros participantes se reúnen para recoger los frutos de los procesos de escucha previos. Entonces, como les dije, desde el 2021 se han venido haciendo estas reuniones, se ha hecho un trabajo de escucha, de tomar nota. Y entonces se van a reunir ahora los obispos y otros participantes, que también hay laicos, para recoger los frutos de los procesos de escucha previos. En este sínodo, dicha asamblea se celebrará en 2 sesiones con 1 año de diferencia. La primera etapa del 4 al 29 de octubre, la segunda en octubre del 2024. Y vamos a ver el video del Papa Francisco. Espero que lo escuchen y si no, tiene subtítulos y también pueden acudir a ellos. La misión está en el corazón de la iglesia. La vocación misionera es la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quiero recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado de la vida, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Así nos acercamos al corazón de Cristo, el que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él, una voz que nos descubre el centro de la misión. Es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos, invitar a todos, sin excluir a nadie.
Oremos, la Iglesia, para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todo el mundo, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia este y federal. Qué belleza, ¿no? Escuchar con el corazón y responder con la palabra de Dios. Precioso. Ahora, como les digo, hay temas controvertidos y por eso también el Papa pues ha compartido la respuesta que dio a los obispos que le mandaron dudas e inquietudes que además representan las dudas e inquietudes de algunos católicos pues muy temerosos, que les cuesta trabajo el proceso de discernimiento, que les cuesta trabajo aceptar que todo se mueve, que hay cambios, que hay pues sutilezas, matices, casos particulares, contextos diversos, y que por eso el discernimiento es importante. Y como les cuesta muchísimo, quisieran que hubiera reglas y normas inamovibles, ¿no? Que todo se aplicara idéntico a todas las personas. Entonces, el Papa responde a las inquietudes de estas personas, que son los obispos, el cardenales Walter Van Muller, Raymond Leo Burke, con el apoyo de otros cardenales como Juan Sandoval Íñiguez de México, Robert Sara y Joseph Sen-Se-Kyun. Entonces, las preguntas, y esto lo publica Vatican News. Las preguntas. La primera, a raíz de las declaraciones de algunos obispos que no han sido corregidas ni retractadas, se plantea la cuestión de si la revelación divina en la Iglesia debe ser reinterpretada según los cambios culturales de nuestro tiempo y según la nueva visión antropológica que estos cambios promueven, o si la revelación divina es vinculante para siempre, inmutable y por tanto no puede ser contradicha, según el dictado del Concilio Vaticano II, de que a Dios que revela se le debe la obediencia de la fe, que lo revelado para la salvación de todos debe permanecer para siempre íntegro y vivo y ser transmitido a todas las generaciones, y que el progreso de la comprensión no implica ningún cambio en la verdad de las cosas y de la palabra, porque la fe ha sido transmitida una vez y para siempre, y el magisterio no es superior a la palabra de Dios, sino que enseña solo lo que ha sido transmitido. Esta es la inquietud. Ellos temen que hubiera una reinterpretación de la palabra de Dios y que, según los cambios culturales, según la época, ¿no? Y hacen estas preguntas. Entonces, la respuesta del Papa Francisco es, la respuesta depende del significado que ustedes dan a la palabra reinterpretar. Si se entiende como interpretar mejor, la expresión es válida. Claro, interpretar mejor. En este sentido, el Concilio Vaticano II afirmó que es necesario que con la tarea de los exégetas, es decir, todos los que están, hacen exégesis, ¿no? Análisis de la palabra de Dios y además la viven, tienen experiencia, y dice él, y yo agrego de los teólogos, vaya madurando el juicio de la Iglesia. Esto está basado en el Concilio Vaticano II, que vaya madurando el juicio de la Iglesia respecto de todas las realidades, ¿no? Y desde la interpretación cada vez mejor de la palabra de Dios. Por lo tanto, si bien es cierto que la divina revelación es inmutable y siempre vinculante, la Iglesia debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión. Por consiguiente, madura también en la comprensión de lo que ella misma ha afirmado en su magisterio. De los cambios culturales y los nuevos desafíos de la historia no modifican la revelación,
pero sí pueden estimularnos a explicar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza que siempre ofrece más. Es inevitable que esto pueda llevar a una mejor expresión de algunas afirmaciones pasadas del magisterio, y de hecho ha sucedido así a lo largo de la historia. Es inevitable que esto pueda llevar a una mejor expresión de algunas afirmaciones pasadas del magisterio. Explicar más claramente. Por otra parte, es cierto que el magisterio no es superior a la palabra de Dios, pero también es verdad que tanto los textos de las escrituras como los testimonios de la tradición necesitan una interpretación que permita distinguir su substancia perenne de los condicionamientos culturales. Esto también es cierto, porque toda vez que han sido los hombres, los escritores, redactores de la palabra de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, que es el autor, porque uno es el autor y otro es el escritor, el autor es el Espíritu Santo, pues el escritor pues mete sus condicionamientos culturales y el Papa dice es necesario distinguir, ¿no? Hacer una interpretación que permita distinguir su substancia perenne de los condicionamientos culturales. Es evidente, por ejemplo, en los textos bíblicos como Éxodos 21, 20, 21 y en algunas intervenciones magisteriales que toleraban la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, ahí hay que hacer un discernimiento. No es un tema menor dada su íntima conexión con la verdad perenne de la dignidad inalienable de la persona humana. Esos textos necesitan una interpretación. Lo mismo vale para algunas consideraciones del Nuevo Testamento sobre las mujeres. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, del 3 al 10, en la primera de Timoteo 2, del 11 al 14, y para otros textos de las Escrituras y testimonios de la tradición que hoy no pueden ser repetidos materialmente. Ustedes pueden leer esos textos para ver a qué se refiere el Papa. Ahí son lecturas que él está proponiendo que se analicen y se haga un discernimiento. ¿Qué es lo cultural que está ahí expresado en esas lecturas y qué es el valor perenne? El valor perenne. Es importante destacar que lo que no puede cambiar es lo que ha sido revelado para la salvación de todos. Por ello, la Iglesia debe discernir constantemente entre aquello que es esencial para la salvación y aquello que es secundario o está conectado menos directamente con este objetivo, el de la salvación. Al respecto, me interesa recordar lo que Santo Tomás de Aquino afirmaba: cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Sí, no es posible que sea lo mismo para todos, que estemos todos determinados, sino que aumenta la indeterminación porque en casos particulares nosotros, si somos escuchas atentos, acompañantes espirituales, acompañantes filosóficos, como es mi caso, pues vamos viendo cómo hay asuntos muy del foro interno de la persona, de sus circunstancias, de su historia particular, de su estado de salud, de su trayecto por la vida, de su profesión, que van perfilando una persona y una situación particular. Y ahí es muy importante escuchar y discernir. Finalmente, una sola formulación de una verdad nunca podrá entenderse de un modo adecuado. Una sola formulación de una verdad nunca podrá entenderse de un modo adecuado si se la presenta solitaria, aislada del rico y armonioso contexto de toda la revelación. Claro, no podemos tomar una lectura y solo basarnos en eso. Porque si leemos el contexto completo, la historia completa de la salvación, el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que la misma palabra de Dios da una atención especial a cada caso particular, circunstancia particular.
La jerarquía de verdades implica también situar cada una de ellas en adecuada conexión con las verdades más centrales y con la totalidad de la enseñanza de la Iglesia. Esto finalmente puede dar lugar a distintos modos de exponer la misma doctrina, aunque a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Si quienes quieren todo único e inamovible, sentirán que esta variedad de respuestas y propuestas que nos da la palabra de Dios es incomprensible. Y luego, si el magisterio, si la iglesia da una variedad de respuestas o simplemente abre el camino de la escucha, el diálogo y el discernimiento, entonces se asustan porque quisieran algo monolítico, inamovible, sin matices. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. Cada línea teológica tiene sus riesgos, pero también sus oportunidades. Inteligente respuesta de Papa Francisco. La segunda pregunta. Según la divina revelación atestiguada en la Sagrada Escritura, que la Iglesia, por mandato divino y con asistencia del Espíritu Santo, escucha piadosamente, conserva santamente y expone fielmente, en el principio, Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó y los bendijo para que fuesen fecundos. Por lo que el apóstol Pablo enseña que negar la diferencia sexual es consecuencia de negar al Creador. Surge entonces la pregunta: ¿puede la Iglesia derogar este principio considerándolo en contra de lo que enseña Veritatis Splendor 103 como un mero ideal y aceptando como bien posible situaciones objetivamente pecaminosas como las uniones entre personas del mismo sexo sin faltar a la doctrina revelada? O sea, aquí le está preguntando si el tema del matrimonio heterosexual es lo ideal, ¿no? Pero un bien posible sería una situación objetivamente pecaminosa como la unión entre personas del mismo sexo. Y si esto fuera así, ¿no se faltaría la doctrina revelada? Y el Papa responde: la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio, una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Solo a esa unión se llama matrimonio. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo, como lo dice en Amoris Laetitia, que les recomiendo leer. Por lo cual no pueden llamarse estrictamente matrimonio. Otro tipo de relaciones humanas no pueden llamarse matrimonio. No es una mera cuestión de nombres, sino que la realidad que denominamos matrimonio tiene una constitución esencial única que exige un nombre exclusivo, no aplicable a otras realidades. Sin duda es mucho más que un mero ideal. Es una realidad y trascendente, una realidad trinitaria. Pueden leer Amoris Laetitia y les va a encantar. Por esta razón, la Iglesia evita todo tipo de rito sacramental que pueda contradecir esta convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. La Iglesia evita todo tipo de rito sacramental que confunda a la gente haciendo creer que es matrimonio algo que no es. No obstante, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral. Acuérdense que al inicio les dije, estamos viendo en algunos medios de comunicación que dicen el Papa Francisco se retracta y permite la bendición a parejas del mismo sexo. Aquí está la respuesta que él da. No obstante, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad, que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento.
Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Por ello, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o por varias personas que no transmiten una concepción equivocada del matrimonio. Porque cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Entonces, cuando una o más personas, independientemente de quiénes sean y cuáles sean sus tendencias, está pidiendo la bendición y lo pide como un auxilio, solicita la ayuda de Dios, solicita la gracia de Dios. Entonces, para vivir mejor, pues no se le puede negar la bendición. Por otra parte, si bien hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Aquí lo que el Papa está diciendo es que de nada sirve y no es justo solo juzgar de pecadores a las personas sin ofrecerles una ayuda espiritual. Y como ya dijo más arriba, ¿no? Hay gestos como la amabilidad, la paciencia, la comprensión, la ternura, el aliento, son expresiones de caridad. Las decisiones que en determinadas circunstancias pueden formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una norma. Es decir, no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos, ya que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma, porque eso daría lugar a una casuística insoportable. Y otra vez cita Moris Letizia. Fíjense qué importante. Una cosa es bendecir a quienes piden auxilio, piden la bendición por caridad de Dios para poder vivir mejor, para contar con la fortaleza espiritual, con la salud de su alma, con la salud de la voluntad para vivir mejor. Y otra cosa es que esto se vuelva una norma, se anula el discernimiento en casos particulares y se vuelve como una norma. Esto no puede ser elevado a la categoría de una norma. No puede convertirse en un rito, una norma. El derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo y tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales con sus documentos y protocolos variados, porque la vida de la Iglesia corre por muchos cauces además de los normativos. Ven cómo aquí lo importante es tener la sabiduría del discernimiento. Ahora, la tercera pregunta, a ver si nos da tiempo de leerlas y comentarlas todas. Dado que el sínodo de los obispos no representa al colegio episcopal, sino que es un mero órgano consultivo del Papa, ya que los obispos, como testigos de la fe, no pueden delegar su confesión de la verdad, se plantea la cuestión de si la sinodalidad puede ser el criterio normativo supremo para el gobierno permanente de la Iglesia, sin desvirtuar su disposición constitutiva, tal como deseaba su fundador, según el cual la autoridad suprema y plena de la Iglesia es ejercitada tanto por el Papa en virtud de su oficio como por el colegio episcopal, junto con su cabeza, el romano pontífice. O sea, ellos tienen miedo de si ahora que participan laicos, sacerdotes, obispos, todos en el sínodo, pierde autoridad la Iglesia. Y el Papa contesta, si bien ustedes reconocen que la suprema y plena autoridad de la Iglesia es ejercitada, sea por el Papa debido a su oficio, sea por el colegio de los obispos, junto con su cabeza el romano pontífice, sin embargo, con estas preguntas, ustedes mismos manifiestan su necesidad de participar
de opinar libremente y de colaborar. Fíjese qué respuesta tan inteligente. Le preguntan si ahora que todo el mundo va a participar, resulta que ahora el Papa va a perder autoridad o los obispos van a perder autoridad junto con su cabeza el romano pontífice, y el Papa contesta: ustedes reconocen que la suprema y plena autoridad de la Iglesia es ejercitada sea por el Papa o por el Colegio de los Obispos, junto con su cabeza el romano pontífice. Sin embargo, con esta dubia, con estas preguntas, ustedes mismos manifiestan su deseo de participar, su necesidad de participar, de opinar libremente y de colaborar. Y así están reclamando alguna forma de sinodalidad en el ejercicio de mi ministerio. Ellos mismos quieren sinodalidad. La Iglesia es misterio de comunión misionera, pero esta comunión no es solo afectiva o etérea, sino que necesariamente implica participación real, que no solo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios de distintas maneras y en distintos niveles pueda hacer, en diversos niveles, pueda hacer oír su voz y sentirse parte en el camino de la Iglesia. En este sentido, sí podemos decir que la sinodalidad como estilo y dinamismo es una dimensión esencial de la vida de la Iglesia. Sobre este punto ha dicho cosas muy bellas San Juan Pablo II en el Novo Milenio Ineunte. Otra cosa es sacralizar o imponer una determinada metodología sinodal que agrada a un grupo, convertirla en norma y cauce obligatorio para todos, porque esto solo llevaría a congelar el camino sinodal, ignorando las diversas características de las distintas iglesias particulares y la variada riqueza de la Iglesia Universal. Perfecto, está clarísimo, ¿no? El Papa está advirtiendo que no se puede imponer una determinada metodología sinodal con base en las experiencias particulares de alguna comunidad o algún grupo que exija que solo de su manera se trabaje o a su manera y a su gusto se trabaje, sino que debe ser la misma sinodalidad va proponiendo distintas metodologías, momentos, temas, formas, maneras de comunicación para llegar a entenderse todas las partes, todos juntos caminamos, todos escuchamos con el corazón y respondemos con la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios es muy, muy rica, y que hay que notar cómo Dios da respuestas concretas a situaciones particulares. Y también hay que distinguir entre la parte cultural, ¿no? Y la parte perenne, los valores fundamentales que son para la salvación de todos. Dentro de la palabra de Dios hay que discernir para entenderla. La siguiente pregunta. Tras declaraciones de algunos prelados que no han sido corregidas ni retractadas, según las cuales con el Vaticano II habría cambiado la teología de la Iglesia y el sentido de la misa, se plantea la cuestión de si sigue siendo válido el dictado del Concilio Vaticano II, que dice el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial difieren esencialmente y no solo en grado, y que los presbíteros, en virtud de la sagrada potestad del orden de ofrecer sacrificios y perdonar pecados, actúan en nombre y persona de Cristo mediador, por quien se perfecciona el sacrificio espiritual de los fieles. Preguntan si esto también se irá a cambiar o corregir. Tienen una inquietud sobre el tema. También se plantea la cuestión de si sigue siendo válida la enseñanza de la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, que enseña como una verdad que hay que sostener definitivamente que es imposible conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de modo que esta enseñanza ya no está sujeta a cambios ni a libre discusión de pastores o teólogos. Entonces,
quieren saber ellos sobre si se va a conservar la diferencia entre el sacerdocio común de todos los bautizados con el presbiterio, ¿no? El presbiterio, lo que es el sacerdocio de aquellos que pueden consagrar la Eucaristía y ofrecer el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Y si las mujeres pueden ser sacerdotisas, ¿no? Entonces, la respuesta del Papa Francisco: el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial difieren esencialmente. No es conveniente sostener una diferencia de grado que implique considerar al sacerdocio común de los fieles como algo de segunda categoría o de menor valor. Ambas formas de sacerdocio se iluminan y se sostienen mutuamente. O sea, no hay cristianos de primera y de segunda. Los sacerdotes presbíteros, los que consagran la Eucaristía y confiesan a los fieles católicos, no son de primer grado, y luego resulta que todos los demás de segundo, tercero, cuarto, hasta quinto grado, ¿no? Entonces, no. Cuando Juan Pablo II enseñó que hay que afirmar de modo definitivo la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de ningún modo estaba menospreciando a las mujeres y otorgando un poder supremo a los varones. Esto lo tienen que entender las mujeres. San Juan Pablo II también afirmó otras cosas, por ejemplo, que cuando hablamos de la potestad sacerdotal nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad. La función, no la dignidad ni la santidad. Son palabras que no hemos acogido suficientemente. También sostuvo claramente que si bien solo el sacerdote preside la Eucaristía, las tareas no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. O sea, una cosa es la función y las tareas, y otra cosa es la dignidad que todos compartimos. Y nadie es superior, dada su función o su tarea. Igualmente afirmó que si la función sacerdotal es jerárquica, no debe entenderse como una forma de dominio, sino que está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Es un servicio. Jerárquica en cuanto a servicio, es quien más tiene obligación de servir. Si esto no se comprende y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio esté reservado solo a los varones y no podremos reconocer los derechos de las mujeres o la necesidad de que participen de diversas maneras en la conducción de la iglesia. Claro, esto es súper importante. Las mujeres tienen que entender que aquí no hay jerarquía en cuanto al valor de la persona. Todos tenemos la misma dignidad, pero sí hay jerarquía en cuanto al compromiso de aquel que, siendo presbítero, tiene que dirigir toda su vida y su tarea y su trabajo a la santidad de los miembros de Cristo, y que todos somos iguales en dignidad. Por otra parte, para ser riguroso, reconozcamos que aún no se ha desarrollado exhaustivamente una doctrina clara y autoritativa acerca de la naturaleza exacta de una declaración definitiva. A ver, vamos a leer esto otra vez. Por otra parte, para ser rigurosos, reconozcamos que aún no se ha desarrollado exhaustivamente una doctrina clara y autoritativa acerca de la naturaleza exacta de una declaración definitiva. No es una definición dogmática y, sin embargo, debe ser acatada por todos. Nadie puede contradecirla públicamente y, sin embargo, puede ser objeto de estudio, como es el caso de la validez de las ordenaciones en la comunión anglicana. Fíjense qué importante. El Papa dice, hay que seguir dialogando sobre este tema. No es algo dogmático ni definitivo. Ahora, en la siguiente y última, es la quinta pregunta. Sobre la afirmación, el perdón es un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre.
de modo que el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución sacramental. Entonces se plantea la cuestión de si sigue vigente la enseñanza del Concilio de Trento, según el cual, para que sea válida la confesión sacramental, es necesaria la contrición del penitente, que consiste en detestar el pecado cometido con la intención de no pecar más. De modo que el sacerdote debe posponer la absolución cuando es evidente que no se cumple esta condición. Por ejemplo, cuando no dan el sacramento de la confesión a las personas vueltas a casar, ¿no? A los que, sin haber hecho el juicio de nulidad, sin que su matrimonio anterior fuera declarado nulo, aún por la Iglesia Católica, ya están viviendo con otra persona, se sienten angustiados por algún pecado cometido que no tiene nada que ver con el matrimonio que están viviendo, con esa unión en el amor, que para ellos en su conciencia es verdadero amor, y solamente por cuestión de trámite no han hecho el juicio de nulidad, etcétera, situaciones complicadas, ¿no? Pero se quieren confesar de alguna otra cosa, sienten la necesidad y no se les da la confesión o no se les da la Eucaristía en un momento específico. Entonces, así como en la boda de sus hijos o en algo especial, un evento muy importante y especial para ellos, donde quisieran compartir la Eucaristía. Entonces, aquí dice, el arrepentimiento es necesario para la validez de la absolución sacramental e implica el propósito de no pecar. Pero aquí no hay matemáticas y una vez más, debo recordar que el confesionario no es una aduana. No somos dueños, sino humildes administradores de los sacramentos que alimentan a los fieles, porque estos regalos del Señor, más que reliquias a custodiar, son ayudas del Espíritu Santo para la vida de las personas. Hay muchas maneras de expresar el arrepentimiento. Frecuentemente en las personas que tienen una autoestima muy herida, declararse culpables es una tortura cruel. Pero el solo hecho de acercarse a la confesión es una expresión simbólica de arrepentimiento y de búsqueda de la ayuda divina. Quiero recordar también que a veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional del amor de Dios. Híjole, esto sí es hermoso. A veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios, que es lento a la cólera y pronto para perdonar, que ama incondicionalmente, que es misericordioso. Y a muchos católicos les cuesta mucho trabajo dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios, pero hay que aprenderlo. Siguiendo a San Juan Pablo II, sostengo que no debemos exigir a los fieles propósitos de enmienda demasiado precisos y seguros, que en el fondo terminan siendo abstractos o incluso ególatras, sino que aún la previsibilidad de una nueva caída no prejuzga la autenticidad del propósito. Sí, claro, no pueden decirle a alguien, por ejemplo, de castigo, no vuelves a tener relaciones sexuales con esa persona, no vuelves a hacer algo que, no vuelves a drogarte o no vuelves a hacer algo así. Claro, la persona que se confiesa quiere no volver a pecar. Sin embargo, es todo un proceso de madurez neurológica, psicológica, emocional, de contexto social también, del ambiente en el que vive y se mueve, de la gente de la que depende para alimentarse incluso. Es muy difícil. Entonces, hay que quedarnos con esta frase, y es de Amoris Laetitia. Nuevamente les pido que lean esa encíclica, es preciosa. A veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios. Ahora, por último, debe quedar claro que todas las condiciones que habitualmente se ponen en la confesión, generalmente no son aplicables cuando la persona se encuentra en una situación de agonía o con sus capacidades mentales y psíquicas muy limitadas. Claro,
Lo mejor es decir después de la confesión, ¿no? A ustedes les habrá pasado cuando un cura te dice, pórtate lo mejor que puedas. Pórtate lo mejor que puedas. Pide siempre la gracia de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar que la iglesia ha sido misericordiosa con nosotros y nosotros ser misericordiosos con los demás, muy necesario. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y bueno, leer el Evangelio, leer la palabra de Dios, no quedarse con 2 o 3 lecturas que se acomodan a mis juicios y valores, sino darnos cuenta cómo es súper compleja la palabra de Dios. Entonces, por eso hay un precepto judío que dice, es que a Dios no se le puede entender, solamente hay que amarlo y obedecerlo. Por eso nos dejó 10 mandamientos muy claros. Y aún así los mandamientos, Cristo llega y dice, ustedes han oído esto, pero yo les digo esto. Cristo pide más, más, más. Radicalidad en el amor. Radicalidad en el amor. Se nos prohíbe matar, pero tan solo insultar ya es malo, ¿no? En fin, vamos abriendo el corazón, siendo sencillos, humildes, aprender a escuchar y a responder con la palabra de Dios, pero con toda la palabra de Dios, con fragmentos de la palabra de Dios que aportan al momento específico y a la vida específica de una persona concreta. Entonces, el Papa nos está pidiendo discernimiento y el sínodo de la sinodalidad, en ese proceso de discernimiento, tendrá noticias para este 2023 y para el próximo 2024. Habrá temas que queden todavía por trabajar, porque es una primera etapa en esta Asamblea General para este mes de octubre del 23 y luego la segunda etapa para el 24. Y bueno, si de pronto vemos que se acepta que haya sacerdotes casados, hombres casados que se ordenen sacerdotes en algunas partes del mundo, hay que aceptarlo con alegría, porque quiere decir que la respuesta de la Iglesia a través de este sínodo ha sido un sí a una necesidad evidente, a un clamor social, comunitario, y es importante vivir esas experiencias. Bueno, pásale bien haciendo el bien. Hasta la próxima.